episodio más de Susurros Podcast. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante que habla sobre una de las leyendas urbanas más reconocidas en Estados Unidos y de las más misteriosas también, que son los Beck o Black Eyed Kids. Bueno, pero si no recuerdan, yo me llamo Walding. Hoy estoy acompañado por Bobby. Claro, estamos por vida. Esta leyenda es una de las que más misterio encierra, ¿verdad? En Estados Unidos, y habla sobre unos niños que llegan a los hogares o llegan al vehículo, ¿verdad? A pedir ayuda, y pidiendo permiso para entrar, ¿verdad? Aunque esta leyenda se habla más de Estados Unidos, también está reconocida a nivel mundial, ¿verdad? Hay historias por ahí a nivel mundial que representan de esta leyenda urbana, y que tiene lugar casi siempre en sitios bastante alejados y de noche, ¿verdad? Casi siempre es sitios rurales, podemos decir. Sí. Casi que de todas las historias que yo he encontrado, casi ninguna es como en una ciudad. Casi Sí, no, de siempre hecho, son en zonas rurales. son en pueblos alejados de la civilización, por así decirlo. Bueno, estos niños siempre aparecen de dos maneras. Que estas dos maneras es en exteriores, en restaurantes, orillas de carretera, calles solitarias, bosques, que abordan a una persona o más personas. Y la intención es, cuando los abordan en estos lugares, es que los lleven a un determinado lugar, ¿verdad? Siempre les piden que están solos, que necesitan ayuda porque sus padres no están, que necesitan llegar a algún lugar. Y cuando les aceptan esto, en el viaje permanecen en silencio hasta llegar al destino. Y una vez que están ahí, descienden del carro y se pierden en mitad de la noche. La otra forma es que estos niños llegan y tocan a la puerta de una casa. Correcto. Para pedir permiso de entrar, ¿verdad? Casi siempre la intención es hacer una llamada a sus padres o simplemente beber un vaso de agua. Por lo general aparecen en noches frías, ¿verdad? Que no son acordes a la vestimenta que ellos llevan. Que de hecho eso se habla mucho, ¿verdad? Que aparecen siempre con una capucha, con una sudadera, con gorro, gorrito. sí, tapándose la cara. Y son insistentes en que tienen que dejarlos entrar para hacer la llamada. Sí. Bueno, ahí para recapitular un poco también, antes de entrar como en más detalles y ya empezar a contar un poco de historias y de dónde sale todo esto, para que los que no han visto los capítulos anteriores decidimos hablar de este tema. Uno, por lo que dijiste al inicio, ¿verdad? Es una de las leyendas urbanas más reconocidas, no solo en Estados Unidos, en internet en general. Casi que se le trata como una creepypasta prácticamente, pero también porque nosotros hace algunos capítulos atrás, creo que han habido una o dos historias que hemos contado donde había una característica, y es que se trata de niños, ¿verdad? Y en una particularmente niños de ojos negros. Ahora tal vez podemos repetirlo un poco. Sí. Y recuerdo que en ese momento hablamos, y creo que todo el mundo lo cree igual, es que estas historias de terror que involucran niños por lo general suelen ser más escalofriantes y más aterradoras, incluso que si uno viera algún tipo de espectro, fantasma, espíritu, lo que sea, de un adulto. Por lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? De que los niños, ¿verdad?, tienen eso de que no deberían tener algún tipo de malicia. Y como siempre dijimos, cuando uno ve algún tipo de fantasma, niño de ojos negros, espectro y demás, que sea de un niño, por lo general no va a ser algo bueno. Sí, de hecho, dentro de lo que se habla de esta leyenda urbana, ¿verdad? Es que el dato común entre todas las personas que han vivido esto es que llegan a sentir muchísimo miedo, que llegan a sentir una sensación de incomodidad y de pesar al encontrarse con estas entidades. Además de todo, llegan a sentir como que llegan y controlan su mente, como que los hacen desear abrirles a ellos, ya sea la puerta de su hogar o su vehículo, ¿verdad? Sí, y pongámoslo en un contexto real, mae.
si vos tenés una situación en la que se te acercan un par de niños y cuando vos los ves con esa apariencia típica, ¿verdad? Por ahí tal vez les dejamos imágenes de cómo se ven los niños de ojos negros, esos son pálidos, completamente Sí. blancos. Y se llaman niños de ojos negros claramente porque los ojos, no estamos hablando de la pupila, estamos hablando del ojo completo Sí. hasta la parte blanca. La esclera. Ajá, esclera, esclerótica, no sé cómo Sí, se llama. la esclera. Eso, es completamente negra. O la Sí. otra característica que calza muchísimo con una historia que vos también habías contado, o no es que tienen en la pupila y ¿verdad? El ojo completamente negro, sino que no tienen del todo. que no Es como si fuera ojos. un vacío. Sí. ¿Verdad? Completamente oscuro y no se les percibe nada. Entonces, imagínate el cuadro, ¿verdad? Y es una vara completamente aterradora. Sí, claro, demasiado, mae. Es que como decíamos, siempre cualquier experiencia paranormal que se tenga que estén involucrados niños es bastante difícil de asimilar, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Bueno, yo iba a mencionar también como para poner un poco en contexto de también por qué se genera ese terror, ¿verdad? Que vos mencionaste. Podemos hablar un poco de las características de los niños de ojos negros que se dan en prácticamente en la mayoría de historias que nos podemos encontrar en internet o en libros y demás. Aparte de lo que mencionamos, que son características físicas, se menciona por lo general que son dos niños, un niño mayor, el otro menor, o un niño y una niña, ¿verdad? Etcétera. Sí. Que pueden rondar entre el menor, no sé, sus 7 años hasta los 13, 14, el mayor 15 incluso, ¿verdad? Al menos en lo que se dice que tienen en apariencia. Que el mayor es el que habla y que tienen una elocuencia y una manera de hablar que no tiene un niño, sino que es como escuchar hablar a un adulto. Además de que son muy estáticos, robotizados, no se les ve hacer movimientos muy bruscos, ¿verdad? Sino como que están ahí de pie tratando de convencerte con la voz y de la manera en la que le están hablando, ¿verdad? Que les permitan entrar, como mencionamos, a la casa o al carro, al vehículo. Sí, de hecho, bueno, lo que hablábamos hace un rato fuera de cámaras también, que una de las características principales que se comentan entre las personas que han vivido este suceso es que estos niños cuando llegan siempre tienen la cabeza abajo, ¿verdad? Siempre están cabizbajos, no levantan la mirada hasta el punto en que ya empiezan a ser insistentes, que es donde las personas notan que estos niños tienen los ojos negros porque levantan sus caras o por casualidad ven su rostro que es muy pálido. Sí. Y ahí es donde entra el terror absoluto, ¿verdad? En Casi que cuando les están haciendo como el rechazo, prácticamente. Sí, es cuando ellos ya, podríamos decir, dejan ver el rostro completo. Y ahí prácticamente y cualquier persona se espanta en esa situación, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que mencionabas que también a mí me llama mucho la atención es dentro de ese terror que se genera y de la manera en la que ellos hablan, según las historias, es casi, ¿verdad? Esa petición de que los dejen entrar realmente no es una petición, es casi como si fuera una orden, es ¿verdad? una exigencia, sí. Exacto. Y las personas es como si entraran en un trance y les cuesta salir, ¿verdad? Tiene que haber algo que los despierte o que los saque de ese momento al punto que ya les dicen que no, y ahí es cuando se produce eso que estás diciendo, que ellos se muestran, ¿verdad? Su cara. Sí, completamente. sí, de hecho, esa sensación de terror es la que todos hablan, esa sensación de control mental, de que ellos sienten o cuando se dan cuenta es que están abriendo la puerta o que tienen la mano puesta sobre la manilla del carro para poder abrirles la puerta, que Sí. es bastante extraño, ¿verdad? Porque si usted se pone a ver cuando usted reacciona, ¿por qué yo hice eso? ¿Qué acabo de hacer? Porque que estuve a punto de abrirles la puerta a dos desconocidos con esa apariencia. Aunque sean niños. Aunque sean niños. Hay otro detalle que acabo de recordar en alguna de las historias también que yo estuve viendo por ahí, y es que
cuando ellos están con esa exigencia, ¿verdad? Donde están diciéndole, permítame entrar, pues, va a ser rápido, o lléveme a tal lugar, no vamos a tardar mucho, mis papás me están esperando, etcétera. Hay un tema que le mete un poco más de terror, y es que ellos pueden mencionar cosas que saben que no deberían saber. Como por ejemplo, permítame entrar, sé que está sola, o permítame entrar, sé que su esposa no ha llegado aún, le podemos acompañar. Permítame entrar, sé que tiene la televisión encendida, podemos acompañarlo, sé que se dirige en aquella dirección, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos hacia allá. Entonces eso también le mete un poco más de terror, porque usted imagínese en una situación en la que hay un niño con una característica terrorífica y que además le esté diciendo a uno algo que no tiene cómo saber, ¿verdad? Es bastante, sí, de miedo completamente. Sí, claro, demasiado, mae. Mae, bueno, para continuar un poquito con esta leyenda, se habla de que las personas que los han dejado entrar, que yo en realidad no encontré muchas personas que los hayan dejado entrar y hayan sobrevivido, ¿verdad? Hablan de que ellos empiezan a experimentar ciertos síntomas, como las náuseas, el sangrado nasal y demás. Y aparte de eso, no sé, yo creo que por ahí usted tiene un par de historias de personas que los dejaron entrar, que se habla de que estos niños en realidad lo que hacen es como traer desgracias, traer mala suerte, traer muertes incluso a la familia. Sí, ahí tengo una, la voy a contar un poquito más adelante. Sí. Tengo realmente, pero una es como la que vi que se repetía un poco más en algunos sitios, ¿verdad? Que uno busca en cuanto a situaciones de terror, pero esa la voy a contar un poquito más adelante. La primera que quiero que tal vez deberíamos comentar es cómo se dio esto, porque ya hablamos de todas las características de los niños de ojos negros. En teoría se supone que, como vos dijiste, que esto se dio en Estados Unidos, que es una leyenda urbana relativamente joven, ¿verdad? Que se dio en los 90 realmente, cuando se empezó a esparcir o viralizar. Que fue por un periodista que tuvo una aparición de estas y la documentó. Sí. Aunque también, más adelante vamos a dar tal vez un poco de detalles de que, a pesar de que a partir de ahí, ¿verdad?, con la entrada de internet y de la historia de este periodista, se viralizó también ahí en otras culturas situaciones que relacionan o que podrían darnos a entender de que estas, no sé, entidades, por así decirlo, existían desde antes. Esa primera historia, que es la de Brian Bethel, bueno, sí, vos la conoces, creo que cualquier persona que ha investigado un poquito de niños de ojos negros es la primera que uno se topa en todo lado, y es porque es la historia que dio pie a esta leyenda urbana o creepypasta, que es, así como para resumirlo un poco, que Brian era un periodista. Se dice que él vivía en Texas, es un estado muy grande, ¿verdad?, donde hay estas carreteras y autopistas, ¿verdad?, enormes, donde hay tramos donde no hay nada más que por ahí una tienda, una gasolinera, etcétera. Y que él un día iba por la carretera, se detuvo por algún motivo para ir al baño, comprar algo, hay varias versiones, ¿verdad?, y que cuando él va regresando a su vehículo, justo cuando va a abrir la puerta, ¿verdad?, y a montarse, la típica presencia que uno siente, ¿verdad?, como cuando uno dice, madre, alguien me está viendo, sí, o tengo a alguien atrás. Percibe eso cuando trata de abrir la puerta y jala la manilla, vuelve a ver y ve al lado prácticamente la figura de los niños, dos niños en este caso, y cuando va a ingresar a su carro, los niños, ¿verdad?, se acercan. Él está un poco extrañado de ver a dos niños en la noche en ese lugar, y hay un par de versiones. Una dice que, ¿verdad?, los niños se acercan y le exigen montarse en el vehículo, y lo que piden es que los lleven a su casa porque iban para un cine que está en un mall, que está en este lugar donde él estaba haciendo alguna compra, y que no tienen el dinero, que necesitan ir a la casa, que le permita entrar al vehículo, y lo hacen insistentemente. Otra simplemente que no, ¿verdad?, que simplemente le exigieron entrar al vehículo, no dieron ninguna razón particular. Pero
que la actitud de este niño, el mayor, que es el que hablaba, era una actitud muy de exigencia, de permítanos entrar al vehículo, necesito que nos lleve a la casa, no le va a tomar mucho tiempo, es aquí cerca, ¿verdad? El niño pequeño no hablaba, simplemente se quedaba como al lado del niño mayor, y que provocaba, ¿verdad?, esa sensación extraña que vos mencionaste. Miedo. Exacto, que vos mencionaste de un miedo, ¿verdad? Hablando con esta elocuencia de adulto, al punto de que pues Brian empezó a sentir miedo y terror, y que incluso él sintió este síntoma que también mencionamos, como ese trance, y que casi él llegó al punto de estirar su brazo para abrir la puerta de atrás y que ingresaran, y que algo le hizo de un pronto a otro reaccionar, y él empezó su negativa, ¿verdad? Decirles que no, hacerle preguntas: ¿dónde están sus padres? ¿Qué necesitan? ¿Por qué? No los puedo llevar, etcétera, etcétera, entre varias cosas que él les mencionaba. Y ahí empezaba la exigencia aún mayor, ¿verdad?, del niño, de no le va a tomar mucho tiempo, necesito que nos lleve, incluso no tenemos armas, no le vamos a hacer daño, ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que se imagina que un niño le diga, ¿verdad?, con esa apariencia, no te voy a hacer daño, y que cuando él llega a esa negativa de que no, ¿verdad?, simplemente el niño mayor vuelve un poco su cara, y es cuando se deja ver debajo de la capucha la cara completamente blanca y los ojos completamente negros. Que él agarra el carro, lo enciende, echa para atrás y se va, así de simple. Y que incluso él volvió a ver hacia atrás, y que cuando volvió a ver hacia atrás, la típica que es ya no estaban. que ya no estaban. Sí, bueno, es que, bueno, la típica película de terror, ¿verdad? Uno en un estacionamiento solo, no hay nadie cerca y hay alguien persiguiendo, ¿verdad? O alguien por ahí acechando. Eso ya solo esa sensación da miedo, ¿verdad? Estar en un estacionamiento a ciertas horas de la noche, claro, da miedo. Y ahora más que aparezcan estas entidades, estos niños, da mucho miedo, la verdad. Sí. Bueno, para continuar un poquitillo por ahí, también, Michael Bassey es un investigador del fenómeno y que ha estudiado a fondo estas entidades. De hecho, él creó un libro que se llama The Chilling True Terror of the Black Eyed Kids, a Monster Compilation, que habla un poco sobre los encuentros que se han tenido con estas entidades y demás, y que además él recopila que estas historias no solamente son a partir del encuentro de Brian Benton, ¿verdad? Él fue como el que la dio a conocer, fue el pionero en esta parte, pero que estas historias se remontan incluso hasta la prehistoria, porque muchas razas y culturas y grupos sociales han hablado de demonios, han descrito demonios a lo largo de la historia que tenían estos ojos negros, e incluso algunos que no tenían ojos, ¿verdad? Por ejemplo, los indios americanos, los mitos japoneses de los yurei, ¿verdad? Que hablan por ahí un poco más de esto. Sí. Que incluso hablan de que hasta del hombre el hombre del saco. Ajá. Que habla que incluso podría ser uno de estas entidades, ¿verdad? El hombre del saco vendría a ser como el ropavejero, sí, exacto. Que se conoce mucho en Latinoamérica. Pero eso yo no lo había escuchado, que el hombre del saco o el ropavejero tuviera esa apariencia, sí, como blanca, con ojos negros. Nunca lo había escuchado. Sí, de hecho, bueno, no he leído bien el libro de este señor, pero sí él habla de que estas entidades se pueden relacionar incluso con esto, y que estas entidades aparecen por lo general en bosques, colinas, lugares alejados, esperando traer la mala suerte o incluso la muerte a las personas, y que a menudo las personas señalaban estas entidades era por sus ojos. Sí. En realidad por esta característica que no tienen ojos, ¿verdad? Sí. Y además
sugiere, su teoría más profunda dice que estas entidades en realidad son comedoras de almas y Ajá. que se alimentan de las energías de las personas, ¿verdad? La energía vital. Que mae, tienen que solicitar el permiso para entrar, ¿verdad? Y ahí se Ujú. relaciona mucho también con la parte de los demonios, ¿verdad? Ujú. Que se supone que usted a un demonio no le va a entrar en su cuerpo ni en su casa si usted no le da pie Ujú. o no le da el permiso de entrar. Que de hecho de ahí me viene algo muy popular, yo creo, que es que cuando se abre la puerta sola la gente siempre dice, adelante, pase. Ay, mae, no. Eso no se hace, de hecho ya lo habíamos Sí, comentado lo hemos comentado anteriormente. en otro episodio. De hecho, mae, o sea, yo hace muchos años por allá yo hacía esa broma. Sí, O sí, sea, sí, pero... en la casa vieja que vivía o así. Y ya uno sabiendo un poco que a veces las puertas no se abren porque había viento, Ujú. eso no se debe decir. No sé decir, Hay un par de cosas ahí que a mí me llaman la atención de eso que mencionas de que, ¿verdad? Hay muchos tipos de leyendas, digamos, por así decirlo, alrededor del mundo que se relacionan con esos ojos negros o vacíos. Lo de los yurei es muy llamativo, sí, ¿verdad? Para los que creo que habíamos estado hablando de la película del la aro, pero película era la la versión japonesa, japonesa, sí, exacto. que en realidad O es un niño. Daguerre, Ajá. también, si no me equivoco, también es un niño. El- Creo que es esa, más bien, sí sí, creo que tienes en razón. Daguerre creo que Ajá. más bien es la que es un niño. Sí, el aro, la versión japonesa, sí es muy creepy, pero creo que es en Daguerre. Ujú. Mae, que ahorita que lo menciona también esa película. Bueno, el caso este de Amityville, la fotografía Ajá. más famosa de Amityville, también hay un niño en las Ah, una de escaleras de las, ojos ajá, negros, ¿verdad? correcto. Que se supone que es el niño que vivía en esta casa, ¿verdad? Pero, y ahí es donde tal vez se abre la discusión realmente de mae, ¿qué son? Porque digamos, ahora que mencionas esto de Amityville, es un niño que ya estaba en la casa. Ujú. Se podría tomar como que era un niño fantasmal que pasó algo ahí, bueno, ya sabemos la historia, y que estaba ahí. La diferencia con estos es una de las características principales del permiso que ellos Sí, solicitan para entrar a la casa o al carro. Entonces, ¿qué son? Porque un fantasma o un espectro o un espíritu no nada más sí. ingresa o está dentro de la casa. De hecho, mae, a mí lo que me suena más es la parte de las entidades demoníacas, ¿verdad? Sí, Que incluso las entidades demoníacas son suplantadoras, ¿verdad? Que claro. toman la forma de niños para generar confianza a los demás también. Sí, igual en internet, bueno, como esto se considera una teoría y un creepypasta y demás, también hay teorías, ¿verdad? Hasta de que son alienígenas o Sí, extraterrestres, sí, que sí. yo eso lo descarto, yo no Sí, creo yo no lo realmente. veo viable, la verdad. Eh, pero la otra, aparte de la parte, digamos, demoníaca, es lo del vampirismo, ¿verdad? Ujú. Que también hay muchas leyendas e historias, ¿verdad? De que se habla de que los vampiros no pueden ingresar a tu casa, ¿verdad? Si vos no les das su permiso. Y hay novelas incluso que hablan de eso. Y hay un punto que se conecta con lo que vos mencionaste en el libro de este señor, que no recuerdo el nombre, eh, Michael Basie. Michael Basie, que estaría muy interesante conseguir ese libro, porque por lo que entiendo en el título habla de otro tipo de monstruos o leyendas también. Es una compilación Ajá, de monstruos, pero relacionados todos con los Black Eyed ok, Kids. ok. Sí, entonces es esto de que eh, suelen consumir energía. Sí, Y parte de las historias que uno se encuentra cuando busca información de los niños de ojos negros es justamente eso, de que se siente ese ambiente pesado y demás, que prácticamente te están chupando algún tipo de energía sí. positiva. Entonces, la teoría, digamos, de esto de que es el vampirismo y demás, ¿verdad? No es ese vampirismo del típico, ¿verdad? Que madre, te van a succionar la sangre y te van a pegar al cuello si los dejas entrar a la casa. No, sino que puede traer algún tipo de mal más allá, como un parásito, Sí. que va chupando esa energía, ¿verdad? Hasta el punto de llevar a un nivel muy bajo, ¿verdad? La energía de la Mae, que persona, de la casa y demás. de hecho, mae, incluso este sacerdote Gabriel Amort, en una de sus historias habla de que hay una persona que va a la iglesia de él, ¿verdad? Y está Ujú. hablando con él. O que él más bien está hablando con el exorcista del Vaticano en ese momento y cuando llega está en una iglesia y ve ingresar a alguien, pero ve que trae como una sombra, como una cosa extraña en la cabeza, como chupándolo. Ok. Y le pregunta
a este sacerdote, le dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso tan extraño que trae esa persona? Y esa persona le dice, eso es una enfermedad mental, que este ser que usted está viendo, que usted logró ver, se alimenta de esa persona a raíz de esto. Es como como ese mismo concepto, ¿verdad? Que es un Sí, ser que se está alimentando de su miedo, de su depresión, de su tristeza, de sus sentimientos en realidad. sí, incluso relacionado a ese tema, dentro de conferencias, información y más cosas que uno se encuentra por ahí leyendo y viendo videos y demás programas o podcasts, una de las cosas que siempre se dice es que la manera o una de las, no sé, características o síntomas que uno puede decir cuando una persona tiene una entidad demoníaca, una posesión, por así decirlo, es que la persona empieza a decaer en general, en todo sentido. Sí. Entonces esa succión de energía, digamos, es muy común en entidades y en posesiones. Entonces, bueno, y es como lo que más se acerca. Yo estoy completamente con vos. Yo, ¿verdad? Uno aquí nada más está dando conjeturas y demás, Sí, aquí pero estamos nosotros comentando como si estuviéramos, como la primera vez que nos reunimos a hablar sí, de estos temas, ¿verdad? pero sí me da mucho que tiene que ser algo muy relacionado a Sí. algún demonio. Pues bueno. O la teoría esta de vampirismo energético y demás Ujú. también es muy vacilona. Que de hecho, esa teoría incluso he escuchado ya psicólogos hablando de los vampiros emocionales, ¿verdad? De las no solo entidades, sino de mismas personas que se Ajá. alimentan Sí, de su energía, y por eso es que a veces uno sale ya sea del trabajo, de ciertas amistades y demás, y sale cansado completamente, que usted dice, madre, qué raro, pero es que hoy no hice mucho, pero estoy cansadísimo, necesito llegar a descansar a mi casa. sí, por ahí se habla mucho, ¿verdad? A nivel Sí, también de psicología, psiquiatría, etcétera, y demás cosas que depende del círculo en el que uno se relacione, siempre va a haber personas que, ¿cómo decirlo? Como que vibran más positivamente y gente que que vibra más vibra negativamente y que lo que negativamente. hace es consumir la energía Sí. positiva de la otra Pero persona. bueno, ahí nos estamos siguiendo Sí, otros sí, ya temas. nos estamos desviando mucho, pero Hay un tema relacionado a esto, me gustaría entrar tal vez para no perder el hilo con la otra historia que también es muy común, que hablamos de qué pasa cuando uno los deja entrar, sí. que también como lo comentamos un poquillo ahí fuera de cámaras antes de empezar a grabar, que hay muy pocas historias sobre personas que les hayan permitido la entrada a su casa o a su carro. No sé, uno podría pensar, ¿por qué razón hay muy pocas? ¿Será que les habrá pasado algo a los que les dejaron o no? Pero bueno. Sí, de hecho, man. Pero hay una que dentro de foros y demás lugares la vi bastante recurrente porque está documentada, se Ujú. supone, que es la historia de una pareja de señores en Estados Unidos, de igual manera, en Vermont. Vermont es en Estados Sí, en Unidos, bueno, no es Vermont. en Canadá, sí, en Estados Unidos, que ya eran adultos, ¿verdad? Mayores y demás, tocan a la puerta, ya es de noche, un poco tarde, ellos están o dormidos o a punto de dormir, tocan a la puerta muy efusivamente y se levanta a abrir la puerta, a ver qué pasa. Que la historia cuenta que ellos llegan, ven por la típica mirilla que había antes en las casas, que creo que ya no se usa mucho, y ven un par de niños en la entrada. Entonces, si usted ve un par de niños tocando la puerta, aunque sea tarde, pues uno tiende a abrir, a ver qué pasa. Y lo que sucede es muy similar a lo que le pasa a este periodista Brian, que había, en este caso se dice que era un niño y una niña, que la niña era la pequeña, y que les solicitan que les permitan entrar, déjenos entrar, nuestros padres ya casi vienen, necesitamos entrar, por favor permítanos estar adentro de su casa. ¿Verdad? Los señores confiados y demás les permiten la entrada. Llegan a la sala, es tarde, un par de niños afuera en la calle, y lo que haría una señora como una abuelita, que es lo que hace cuando uno llega a la casa, les prepara algo de tomar, va y les va a hacer algo caliente a la cocina, un té, un chocolate, algo, y se va hacia la cocina, se queda el señor, que el señor les hace preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus papás?
porque están solos en la calle si es de noche, no recibe respuesta, y que cuando la señora viene regresando, ¿verdad?, ya hacia la sala, después de que estaba preparando algunas cosas, cuando los niños se levantan y piden ir al baño, el señor o los niños, ¿verdad?, permitieron o dejaron verse tal cual, ¿verdad?, porque venían con su capucha, con su cabeza baja, como vos habías mencionado, y que el señor en ese momento los ve tal cual, como hemos dicho, cara blanca, completamente pálida, y los ojos completamente negros, y que eso aumentó ya el terror que por sí el señor ya estaba sintiendo al tenerlos en su sala. Ellos solicitan ir al baño, que de alguna manera simplemente les hace un ademán de que está en X lugar, y la señora llega. Como ellos se van al baño, el señor le dice a ella que si no los pudo ver, ella no obtiene respuesta, y el señor empieza a tener un sangrado también. Sí, se siente mareado y con un sangrado nasal. Empieza a tener, exacto. Que los niños salen del baño, y que incluso cuando venían caminando hacia la sala, ¿verdad?, es la típica casa estadounidense grande y demás, nada más mencionan de una manera muy directa: nuestros padres ya llegaron, tenemos que irnos. Solicitan, ¿verdad?, que los dejen ir, y que ellos nada más proceden a abrir la puerta y que se vayan, y que habían dos figuras, ¿verdad?, al otro lado, ¿verdad? Es una casa, se dice que era una casa típica, ¿verdad?, con el jardín, el porche, la entrada, y ¿verdad?, como uno se imagina una casa gringa. Sí. Y que al otro lado están dos figuras, no alcanzan a ver, ¿verdad?, mucho a lo lejos, que incluso la señora, en un gesto de, no sé, timidez, susto, nerviosismo, hace a saludar, no recibe respuesta tampoco, y que simplemente los dos niños se montan en algún tipo de vehículo y se van. Y lo que pasa posterior, que es lo que vos mencionabas, de que posterior a eso, el señor pues siguió con los sangrados desde que empezaron en ese momento, y que el señor desarrolló una enfermedad, le dio cáncer. De la señora no sé mucho qué pasó con ella, pero yo lo que había leído es que ella también empezó a tener regularmente sangrados nasales, mareos, ya no podía estar casi en pie porque todo el tiempo estaba mareada con Sí, estos sangrados y demás. Sí, y también se habla de esta historia, que también es bastante conocida, como decís, el tema de los animales, los gatos y demás que tenían, ¿verdad? Simplemente jalaron, los gatos arrollaron, ¿verdad? Sí. Y que ellos lo que encontraron fue uno de los gatos que tenían muerto a los días o alguna cosa así, en la misma casa, y los demás simplemente no volvieron. Ya sabemos la historia con los gatos, ¿verdad? Sí, de hecho. Que los gatos muchas veces identifican cosas, ¿verdad?, que no necesariamente son de este plano, y esa es la historia. Entonces uno no sabe si es real o no, pero es una historia que se repite mucho y cumple completamente con estas características de lo que hemos hablado, ¿verdad? Sí, exacto, man. Siempre es como esto de que yo me empecé a sentir mal, que yo sentí que tenía que abrirles la puerta, sentí náuseas, sentí esto, otro. Son estas sensaciones físicas y mentales que se supone que estas entidades causan en las personas, ¿verdad? Ok, sí. Perdón. Por ahí, man, yo también investigando un poco en esta red social, en Reddit, ¿verdad?, que es donde más se ha comentado este tema, en foros como Reddit, 4chan y demás. Se ha comentado mucho este tema desde que apareció, ¿verdad? Me encontré dos historias de una sola persona que dice que él tuvo 2 encuentros con estas entidades. Voy a leerlas por ahí un poquito. Son bastante larguillas, entonces no me las puedo aprender de memoria, voy a leerlas. Dice así: la primera vez fue hace unos 2 años, en un estacionamiento de una gasolinera en la autopista 58 en Tennessee, alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Mi amigo había estacionado hacia el extremo del estacionamiento, alrededor del lado del edificio. Estaba sentado en el asiento del pasajero del auto de mi amigo, esperando que saliera de la tienda, después de comprar sus cigarrillos. Estaba bastante relajado, disfrutando de la radio, y luego escuché un golpe en la ventana. Miré y había un chico, parecía tener unos 12 años y llevaba una sudadera gris con la capucha puesta. Bajé un poco la ventana y le pregunté qué quería y me respondió: ¿puedo usar tu teléfono?
No iba a dejar que algún extraño niño usara mi teléfono, así que le dije que estaba seguro que no lo dejarían, que estaba seguro que lo dejarían usar uno en la tienda. Sin embargo, seguía insistiendo, y lo más extraño fue que cuanto más tiempo estaba allí, más inquieto y asustado me sentía. Ya había subido a la ventana en este punto, y él se volvió algo menos agresivo, pero más que insistente. Fue entonces cuando vi sus ojos. Su capucha se deslizó hacia atrás debido a sus movimientos, y la única forma en que puedo describir la sensación de mirar esos ojos es un miedo primal. Fue aproximadamente en ese momento cuando se movió rápidamente hacia las líneas de árboles cercanas, y unos segundos después mi amigo entró al auto. Dijo que yo estaba pálido como un fantasma y me preguntó que qué pasaba. En ese momento no tenía idea de qué diablos estaba pasando y tenía problemas para describirlo. Me miró extrañado y dijo que no vio al niño en absoluto. Eso realmente me afectó, así que cuando llegué a casa no pude dormir y descubrí exactamente con qué me había encontrado. El segundo encuentro ocurrió poco después en mi casa, con mi compañero de cuarto. Esto fue aproximadamente hace 3 semanas y media. Soy noctámbulo, así que estoy por ahí, sabe lo que, lo que es eso, ¿verdad? Pucha. Dice, así que estoy despierto a horas bastante ridículas de la noche muchas veces, y estaba despierto alrededor de las 3:30 de la mañana, viendo videos de YouTube. Luego escuché un golpe en la puerta principal. Normalmente habría evitado un golpe en la puerta a esa hora de la noche, pero la novia de mi compañero de cuarto se había ido solo unos 20 minutos antes, así que asumí que era ella que había olvidado algo. No habría sido la primera vez de eso. Así que fui a la puerta y la abrí un poco para mirar afuera, y había estos 3 niños. Uno parecía tener alrededor de 16 años, los otros 2 eran niños pequeños que parecían tener entre 6 y 10 años respectivamente. No me miraron directamente y mantenían la cabeza hacia abajo. La luz del porche arrojaba una sombra bastante pesada sobre sus rasgos, así que lo que eran estaba nuevamente oscurecido. Es decir, él no podía verle la cara, ¿verdad? Sí, sí. No había olvidado mi encuentro anterior, pero no conocía nada del vecindario y aún no podía simplemente asumir que eran Beck, cuando podía ver desesperación parada en mi puerta. Abrí la puerta un poco más y antes de que pudiera preguntar qué estaban buscando, la chica dijo, ¿podemos entrar a usar tu teléfono? Le dije que podía traerlo y dejar que lo usaran, pero nuevamente preguntó si podían entrar. Era como si no hubiera dicho nada en absoluto, y su insistencia creció, al igual que la última vez. Dio un paso desde el camino delantero hasta el último escalón de mi escalera y me miró. Vi esos ojos nuevamente y cerré la puerta de un golpe. Volví a la sala de estar, a una buena distancia de la puerta principal. Escuché unos golpes más durante los siguientes minutos, volviéndose más agresivos con cada salva hasta que se detuvieron. No me atreví a acercarme a la puerta o a las ventanas nuevamente hasta el amanecer. Desde entonces he instalado cámaras de seguridad alrededor del perímetro de mi casa, y si regresan publicaré las imágenes. Es una hora reciente. O sea, Vi que el año era como 2022. Sí, no sí. es tan viejo tampoco. Sí. Pero pucha, está vacilón. Y qué curioso que le haya pasado 2 veces, ¿verdad? Sí, imagínese la mala suerte de encontrarse con estas entidades 2 veces, ¿no? Mala suerte, o qué clase de energía puede tener esa persona como para atraer. Como para que quieran absorber todo lo que él tenga, sí. Está llamativa. A mí lo que me llama más la atención de las dos es eso, que se repite. Porque, dime, no es algo tan usual o tan común. Sí. Y hay una cosa que me llama más la atención todavía. Dijiste que encontraste la historia en Reddit. Uno tiende a querer dudar de las cosas siempre, pero cuando las historias estas empezaron a dar,
uno sí creía que podía ser una teoría y listo, ¿verdad? Ahí de internet y demás, pero hay cada vez más gente que cuenta cosas. Por ahí yo también he visto bastantes, entonces ya uno no sabe creer si si existen, le salen a la gente o no. Sí, de hecho, man. Y A mí me deja como con un sinsabor el hecho precisamente de eso, de que sean dos veces que la misma persona los haya visto. Y digamos, como dice el mae, si vuelven a pasar, publicaré imágenes de ellos a ver qué piensan que son, ¿verdad? sí, dele seguir a esa vara ahí. Sí, de fijo, de fijo. Eh, hay un hay un tema, bueno, mae, con esto. Pucha, es que uno quisiera como tratar de entender de dónde salen, ¿verdad? ¿Qué son realmente y demás? Eh, y es que son niños, porque por ahí, aparte de todos los que has mencionado, ¿verdad? De los leyendas que hay en otro lado, los yurei y todo esto, no sé, también se puede hablar hasta de los chaneques en México, ¿verdad? Sí. Que realmente los chaneques es que un tipo de duende o un tipo de, ¿cómo decirlo? Es un elemental. Dentro de la criptozoología se le llama elementales a los seres que vienen, por así decirlo, de la naturaleza. Pero es que son muy diferentes, pero aún así tienen también la característica de los ojos negros y todo esto. Entonces ya uno no sabe si es algo que se desarrolla de, no sé, la mitología o leyendas que vienen ahí en el boca a boca y al final terminan convirtiéndose en estas leyendas urbanas modernas. Es muy llamativo, man. Sí, claro, de hecho, man. De hecho, por ahí me escuché también, dentro de la investigación me tiré varios otros videos, podcasts y demás sobre este tema. Hay un señor que se llama José Ramón Cantalapiedra o Juan Ramón Cantalapiedra, no recuerdo ahorita, la verdad. José Ramón creo que es. Que este señor es un locutor de radio que tuvo durante muchos años un programa de terror en México también. Okay. Y que ahora se pasó a YouTube. Este señor hablaba precisamente de eso, que incluso hay historias de personas que ven a los chaneques y los ven con los ojos completamente negros. Incluso en algunos casos han dicho que les llegan a pedir cosas. Ajá. Es bastante extraño ver cómo se ligan todas estas historias, ¿verdad? Más con lo que se dice que hacen los chaneques, ¿verdad? Que se dice que ellos no que se adueñan, sino que se ligan a una persona y esa persona es de ellos y ellos tienen que ser para esa persona y no los dejan ir. Y si usted entra a la casa de una persona que tenga un chaneque en su casa, lo va a atacar, lo va a molestar, va a hacer cosas para que usted se sienta incómodo y se vaya y demás, porque ellos están como ligados a la energía de esa persona. Yo de poquillo de historias que he visto también de chaneques hasta su adultez, incluso si se adhieren a un niño hasta su adultez todavía siguen apareciendo. Pero bueno, ahí nos salimos un poco, pero más sí, digamos, hay muchas características que hacen como que se ligue. Sí, de hecho. Hay una vara muy particular que yo me encontré también leyendo y buscando información. Por ahí me encontré de la Universidad de Illinois una vara que se llama The American Folklore Society, que publicaron algún tipo de libro corto que se llama Witchcraft and Demonist of Modern Iroquois. ¿Qué es esto? Y lo estuve viendo, eran como 20 páginas y traté de sacar alguna información porque me llamó la atención y fue muy chiva que me lo haya encontrado, porque leyendo y viendo también videos y demás, yo había visto que en la cultura, digamos, los indígenas nativos, ¿verdad?, de Norteamérica, sí habían historias relacionadas a algún tipo de niño de ojos negros. Y es muy muy curioso, ¿verdad? Porque viene desde ahí, desde la parte indígena, hasta la fecha que se hizo el boom con Brian Bethel en el 98. Entonces, empecé a leerlo y descubrí algunas cosas que me llaman mucho la atención. Y es una raíz de, podríamos decir que
indígena, mitológica o no sé qué término ponerle. Y se dice, bueno, los iroqueses o iroqués en español es un conjunto o un grupo de tribus, por así decirlo, nativo americanas, ¿verdad? Como se dice, eh, que contiene, ahí están los Mohawk, los Oneida, etcétera, varios tipos de grupos, estos son 5 o 6, Sí. ahorita no recuerdo los nombres, y, y se cree que realmente de ahí, al menos a nivel norteamericano o americano, es donde vienen muchas de las leyendas del niño de ojos negros, porque este grupo de tribus, y se habla principalmente de los Mohawk, o creo que era, si no me equivoco, y si no luego lo puedo corregir, de que ellos creían de que habían dos energías, ¿verdad? Energía positiva y energía Sí. positiva y negativa, por lo usual. Pero, ¿verdad? La energía positiva, que se llamaba Orenda, ¿verdad? Que es energía que utilizaban, ¿verdad? Y que tomaban de la naturaleza y para acá y para allá y el bien y todo esto. No voy a entrar mucho en detalles ahí, pero que está la energía negativa que se llamaba Octon, que era como un tipo de energía que había en el ambiente que controlaba un ente que ellos llamaban el malvado en español, ¿verdad? Porque este documento está en inglés que me encontré. Y que esta energía, ¿verdad?, negativa, incluso esta tribu indígena, por así decirlo, ellos creían mucho en la brujería y se decía que usaban este poder negativo del Octon y que incluso a veces eran influenciados por este malvado, ¿verdad? Y que era un ser demoníaco para ellos que podía tomar forma de hombre. Entonces, ¿qué creen ellos sobre los niños de ojos negros y cuál es la historia? Que estos niños de ojos negros, dentro de la cultura de ellos, son incluso elegidos antes de nacer, ¿verdad? Y son elegidos por este malvado para robar energía, lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese vampirismo energético. Sí. Y para prácticamente hacer el mal, pero en general robar energía positiva de la tribu, de personas, para alimentar al malvado. Eso es lo que ellos creen, y que habían dos maneras en la que lo hacían. Dentro de la cultura de ellos estaban, número uno, la primera es que, como mencionamos, el malvado, que es este ente negativo, ¿verdad? Que se alimenta de esta energía negativa llamada Octon, es que cuando él tomaba forma de hombre, se le podía parecer a una mujer de la tribu y tenía relaciones con ella. Muy parecido a lo que conocemos de los incubos y sucubos y demás. Sí, de hecho. Exacto. Tenía relaciones con ella, la embarazaba, y que el niño que nacía era un Black Eyed Kid, ¿verdad? Era un niño que incluso era un niño que era completamente atípico para la cultura de ellos, porque era un niño completamente blanco, Sí. con ojos negros, cuando bien sabemos, ¿verdad?, que en la cultura norteamericana estas tribus, ¿verdad?, suelen tener lo que llaman pieles rojas, ¿verdad? Sí, no tienen la piel roja, pero, ¿verdad?, como los indígenas en cualquier parte de América, ¿verdad?, tienen la piel un poco más oscura, más morena, etc. Y el niño completamente blanco con ojos negros. Y que eso despertaba en ellos, ¿verdad?, ¿qué será? Y ahí es donde lo asociaban con el malvado y la energía negativa Octon. Entonces lo que hacían con estos niños que nacían así en estas tribus, y es que los mataban y quemaban el cuerpo. Sí, los sacrificaban. Los sacrificaban porque eran demonios, Sí. básicamente. La otra teoría dice que no era que este malvado tenía relaciones con alguna mujer de la tribu, sino que, ¿verdad?, dentro de los bosques y demás donde ellos vivían, si algún niño se apartaba mucho de la tribu, como ellos creían que eran incluso elegidos desde antes de nacer, un niño que había sido elegido, si se apartaba mucho, se perdía por ahí, ¿verdad?, sin nadie que lo vigilara, podía ser, digamos, raptado por el malvado, por esta energía, consumirlo, y volvía a su tribu como un niño de ojos negros. Esa es como la segunda teoría. Eso es como un resumen de lo que me encontré.
me llamó mucho la atención. Ahí me falta leer un poco más, pero no sé, me gustó mucho porque más allá, digamos, de lo que pensemos a nivel moderno, como un creepypasta y todo esto que hemos estado hablando, y que este que estas teorías se dieron a partir de la historia de este periodista Brian y todo esto, mae, hay una vara que a mí me parece interesantísima, y es que de un montón de historias que hemos hablado desde el episodio 1, hay muchísimas bases indígenas y de la cultura, digamos, Sí. de los pueblos originarios de América. Sí, que viene desde atrás todo siempre, ¿verdad? Exacto, desde que nosotros hablamos de La Llorona, no sé, ¿te acuerdas cuando Sí, hablamos claro. de que acá habían en el país, ¿verdad? Los indígenas de nuestro país pensaban que era el espíritu de la natura y que se proyectaba en los ríos y todo esto, y eso es completamente lo mismo. Es una historia que viene de estas tribus, y uno no sabe si más bien fue que se ha ido replicando a través del tiempo al punto de que lo convirtieron en una leyenda urbana, Sí. pero que para estas tribus, ¿verdad? Es algo que ellos sí creen fielmente como una leyenda de ellos. De nuevo, es una información que yo me encontré basada en este libro de la Universidad de Illinois. O sea, me llamó mucho la atención, Sí, claro. honestamente. Está muy interesante el dato, mae, porque sí, habla de que estas entidades no solamente son de a partir de los 90, sino que desde muy antes ya se tenía una creencia de que eran estos niños, ¿verdad? Claro. Sí. Mae, yo por ahí me encontré otra historia que está un poquillo larga, pero que me gustó mucho, la verdad, mae. Voy a leerla por ahí para que la podamos escuchar todos. Dice así: trabajo en Giant Eagle en Seven Fields, Pensilvania, que es una tienda de comestibles para aquellos que no lo sepan. Trabajo como cajero o recolector de carritos. Así que, como es de esperar, veo a montones de personas todos los días. He estado trabajando allí durante varios meses y nada me ha afectado tanto como la experiencia con Beck. Bueno, los Beck son los Black Eyed Black Eyed Kids, Kids. para los que no estén perdidos por ahí. Estaba recolectando carritos esta mañana de 8 a.m. a 12 p.m. y alrededor de las 8:30 fue cuando lo vi. Estaba parado cerca de una de las entradas de la tienda sin mostrar. Esto fue en la mañana. Sí, en la mañana. Ok. Dice, estaba parado cerca de una de las entradas de la tienda sin mostrar interés en entrar por alguna razón. Lo ignoré durante una hora, sin darme cuenta de que no se había movido en todo ese tiempo. Recolectar carritos hace que el tiempo pase muy rápido y estaba escuchando fuerte mi iPod. Segundito nada más que tuve que hacerlo un poquitito más grande porque los ojos no me dan. Sí, madre, qué llamativo realmente que la historia sucede en la mañana, porque prácticamente todos los que hemos mencionado o escuchado suceden en la noche. Y, y ahora que mencionaste, esto fue en Pensilvania, que Pensilvania. también, madre, por ahí me imagino zona rural y demás, ¿verdad? Que Sí. es muy llamativo porque hablamos casi siempre de zonas rurales. Yo no he encontrado ni una sola historia de todas las que he leído que sea en una gran ciudad. No sé, al menos en Estados Unidos, que hablemos de, no sé, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, o en Canadá, no sé, ahí Toronto y demás, siempre son en ciudades un poco más pequeñas o en pueblos. O sea, Sí, de hecho, bueno, para continuar dice así: estaba escuchando fuerte mi iPod, así que un tipo parado allí no era realmente un gran problema para mí. Fue cuando decidió presentarse cuando las cosas se pusieron extrañas. Los soportes para carritos o lo que sea estaban vacíos, así que esperé junto a la puerta para que más personas salieran, cuando noté que se había movido a mi derecha sin que yo lo notara. Me tocó el hombro, lo que llevó mi línea de visión a encontrarse con sus ojos negros. Esos ojos negros parecían llegar al núcleo del abismo, y en un escalofrío repentino recorrió mi espina dorsal cuando su mirada se encontró con la mía. No podía controlar nada en ese momento. Mi mente se quedó en blanco y la sensación de guadaña de la muerte rasgaba mi rostro. Así que, ¿cuánto trabajas hoy? El hombre preguntó. Esto era un adulto. Sí. Sí, eso es lo primero que estaba pensando. Ajá. Y no quise interrumpirte, pero me llamó la atención eso. Sí. No es un niño.
Dice, el hombre preguntó en un tono monótono que me hizo sentir peor. Oh, no sé, creo que unas horas más, dije vacilante, temiendo por mi vida. Bueno, eso es bueno, trabajar puede sacar mucho de un chico como tú. Un poco siniestra risita siguió sus palabras, pero lo ignoré. Ver a una anciana luchando por sacar sus bolsas del carrito fue mi salvadora para escapar del momento incómodo. Fui rápidamente a ayudar a la anciana y escolté su carrito hasta la zona de dejado antes de ir a la otra entrada para evitar al hombre, que seguía parado mirándome como si viera a través de mi alma. Desde la otra entrada se podía ver a través de la entrada donde estaba parado el hombre, ya que conduce a la tienda real, en lugar de caminar a través de la entrada de mi lado. Comenzó a caminar alrededor de la tienda y por la carretera hasta mi entrada y procedió a pararse junto a mí. ¿Cuáles son tus planes de esta noche?, preguntó, enviando una gran cantidad de escalofríos profundamente a mi corazón. Eso no es asunto suyo, señor. Parece tenso. Tu trabajo no parece tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no compras algo de comida o algo así? Se tomó un tiempo para responder, tal vez 1 o 2 minutos. No tengo a dónde ir, así que quería observar a la gente. Ese fue el desencadenante que encendió mi escape. Lo que me llevó a entrar a la tienda, lo que el hombre simplemente se quedó en su lugar. Fui y busqué a Tim, uno de mis gerentes, y le conté sobre ese hombre. Preocupado me acompañé y le mostré dónde había estado, pero ya no estaba allí. Tim no era el tipo de persona que se enoja por ser engañado, o al menos pensaba que era una mentira, y simplemente me dejó volver a mi trabajo. Estoy aterrorizado de volver a mi trabajo, o incluso mi seguridad en general. Siento que me están observando desde hace media hora, desde que llegué a casa. Pero aunque sabía que no había nadie alrededor, tuve que cerrar las puertas y ventanas y subir el volumen del televisor para bloquear los pensamientos negativos que continúan acechando. El mae se fue ahí con una psicosis extraña, o realmente se le fue pegado algo. Sí, mae. Está extraño, mae. Pero esta sensación de que mae, me están viendo está fea, ¿verdad? Sí, es que creo que todos lo hemos sentido. Hay varias cosas sobre esta historia interesantes. 1, un adulto. 2, de día. Creo que eso es lo primero. Y la manera, bueno, ahí en la que se comunicaba con el protagonista también es muy relacionada a la actitud que puede tener un niño de ojos negros. Pero que sea de día y con esa actitud, pucha. Sí, es muy extraño, man. Es muy extraño. Y bueno, hay mucho loco pero también en la calle, uno nunca sabe, pero que tenga los ojos negros completamente. Exacto, es que eso es lo que iba. Está muy extraño. Sí. Y bueno, y quién sabe si realmente qué habrá sido, y si el maestro se llevó algo para la casa o simplemente se fue como con la idea, y eso que pasa, ¿verdad? Siempre cuando uno está solo y cree que hay algo y hay ruidos y lo ven, pero está interesante. Sí. No sé si usted tiene alguna otra historia por ahí. No, creo que casi que estamos listos para ir cerrando el episodio de hoy, ¿verdad? Sí, yo creo que ya mucho susto por hoy. Y estamos grabando de noche otra vez. Sí, como siempre. La mayoría del tiempo, ¿no? Y ahora que mencionaste eso, que pucha, lo de los noctámbulos, a mí me dio una gracia, porque y si supieran a la hora que yo edito este podcast, ¿verdad? Si nos siguen en redes sociales se van a dar cuenta qué hora es. Han visto cuando yo posteo a veces, de vez en cuando edito el podcast. Entonces, bueno, no, creo que podemos ir cerrando el tema de hoy. El tema con los niños de ojos negros y todas estas historias, completamente aterradoras. Sí. Si alguno tiene alguna historia similar que le haya pasado, no necesariamente con un niño, pero con alguna figura, ente, espíritu, o no sé cómo llamarlo, porque todavía no sabemos qué son. Creo que llegamos a la conclusión de algún tipo de ente demoníaco. Sí, de entidad. Y nos las envían para leerlas, comentarlas y contarlas en algún otro episodio. Recuerden que todas las historias nos las pueden enviar al correo susurrospodcastcr@gmail.com o a las redes sociales, ¿verdad? susurrospodcastcr, porque sí estaría interesante. Yo no, como te dije antes, no había conocido a nadie hasta la historia que nos contaste hace unos capítulos de alguien que le haya sucedido algo. Familiar mío. Entonces sería muy chiva que alguien nos pueda enviar si les ha pasado algo. Y
No sé si tenés algo más que agregar. Pues no, nada más agradecerle a todos por quedarse hasta el final, ¿verdad? De habernos escuchado. Y recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Susurros Podcast CR en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en nuestras redes sociales personales. Por si quieren seguirnos, no subimos nada así como de contenido paranormal, pero por ahí vamos a estar comentando ciertas veces algunas de las situaciones que nos envían, ¿verdad? Sí. A mí me pueden seguir como WaltBMO en Instagram, Walt Invadilla en Facebook y en TikTok también, sí. WaltBMO. Sí, el mío, bueno, por ahí está DJ Bobby8, ahí va a quedar abajito escrito. Recordarles que este año, ¿verdad? Que venimos con episodios nuevos, vienen invitados que ya tenemos agendados. Entonces van a estar muy buenos los episodios, va a haber mucha más información, van a haber más historias. Recordarles, ¿verdad? En YouTube ahí están los capítulos completos. Hay mucha gente que tal vez ve los clips y cosas de este estilo en Insta o en TikTok o alguna de las otras redes. En YouTube estamos con los demás capítulos completos y también se pueden ver en Spotify. Y bueno, aparte en YouTube están en video, en Spotify también, en Google Podcast y en Apple Podcast son de manera gratuita. No hay que tener una cuenta para poderlos escuchar. Ahí sí pueden seguir por ahí también y pues ayudarnos a seguir creando este contenido que tanto nos gusta y que a ustedes también, por lo que hemos visto, les está gustando bastante. Y pues nada, de mi parte creo que cerramos por acá. Muchas gracias a todos nuevamente y pues nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Por ahí, hasta luego.